Listo. Bienvenidas y bienvenidos todos. Empezamos. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Vamos a retomar nuestro encomiástico poema. Vamos al libreto, vamos al poema, y ahora sí, el objetivo de hoy es leerlo e ir relacionando lo que ya vimos en las dos sesiones anteriores con el poema, ¿no? Con cada una de las alusiones y las referencias que nos hace Sor Juana. Entonces, ¿listos con su poema? Déjenme saber cuando ya, nada más para empezar cuando todos lo tengan, por favor. Listo, Arisbe, listo, Noelani. Listo, Luis Ángel. Bien, Ricardo, Ceci, Cristina. Ya casi, Margarita. Bien. Eso es. Lin, eso es Aarón. Lin Manuel. Josué, ¿tienes tu libreto por allí? Maestro Horacio nos lo mandó. Sí, solo que mi computadora se trabó y por eso, o sea, me cambié el celular porque mi computadora no reaccionaba. Entonces estoy esperando a que mi computadora reaccione para ponerlo, pero ahí voy. Bien. No le empujes, con calma. Vamos al inicio. Escena 1. ¿Quién nos lee, por favor? Yo. Venga, Manuel, por favor. Escena 1. Canta dentro una voz. Si en proporciones de partes solo consiste lo hermoso que no entienden los oídos ni que lo escuchan los ojos, si el discurso de la edad del sol en el claro torno, tantos como giros, cierra diapasones luminosos. Gracias. Te voy a interrumpir un segundo. Retomando lo que dijimos el otro día, diapasón como octava, como ciclo completo, de un do a un do, de un re a un re, etcétera, ¿no? Entonces, lo que decíamos el otro día, así como el sol da una vuelta, genera años, así de esa misma manera ocurren los diapasones, ¿no? ¿Alguien más que continúe, por favor? Venga. Uy. Venga, Margarita, gracias. Hoy, que belleza y edad componen al bello asombro de Elvira, aunque falte en uno lo que le sobra en el otro, solo la música sea quien, con ecos numerosos, celebre su edad, si acaso no son sus números sordos. Gracias. Entonces trata el poema de celebrar a Elvira, que tiene belleza, mucha belleza y poca edad, ¿no? Y la alusión a los números de la música, que sí, ahí están. Y los vamos a ver un poco más adelante. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Yo. Nolani, adelante. Sí. Que al grande empeño que los convoco, aún parecerán mudos los más sonoros. Gracias. Ok. Adelante. Córrese una cortina y descúbrase la música. Música. Si a tanto empeño obligada me juzgan mis ecos propios, e invocada a tanto asunto, me llaman mis mismos coros. No lo imposible me excuse de tan arduo, tan costoso empeño, que en lo imposible no se desaira lo corto. Gracias. Entonces llamamos a la música y la música nos está diciendo, pues aquí estoy. Voy a hacer mi mejor esfuerzo, ¿no? Adelante.
¿Quién sigue? Yo. Cristina. Sí. El inaccesible blanco no es el hierro vergonzoso del tiro, si basta el triunfo haber apuntado solo. Cegar por mirar al sol es gloria del animoso, y es vanidad de la vista la ceguedad de los ojos. Medir con Héctor las armas bastó de Ajax al elogio, que al valor del vencedor deja al vencido glorioso. Intentar de Proserpina el audaz insigne robo. Aún sin conseguirlo, es triunfo de Teseo y Pírito. No conseguir lo imposible no desluce lo brioso. Si la dificultad misma está aún estando el malogro, esto supuesto, no admire ver que, animosa, me expongo a una empresa cuyo intento se queda en intento solo. Años y beldad de Elvira he de celebrar, y noto en que está muchos siglos y en aquellos tiempos, tiempo corto. Gracias, Cristina. Entonces seguimos en el mismo discurso, ¿no? La música diciendo voy a hacer mi mejor esfuerzo por celebrar la mucha beldad de Elvira y los pocos años que tiene, ¿no? Bien. Adelante. ¿Quién sigue? Yo. Arisbel. Cómo en una edad tan breve haya beldad tanta, y cómo lo grande del uno quepa en la pequeñez del otro, he de explicar, pues que soy la música, que de tonos, voces y mensuras hago un compuesto armonioso. Gracias, Arisbel. Voy a detenerte un segundo allí. Entonces, allí hay una primera alusión explícita a la música. Voy a compartir mi pantalla. Ahí va. Listo. Entonces, primera alusión. Verso 61. He de explicar, bueno, eso viene desde allá, pues que soy la música que de tonos, voces y mensuras hago un compuesto armonioso. ¿Se acuerdan que en la primera sesión hablamos de que las partes fundamentales de la música son cuáles? ¿Se acuerdan? Ritmo, Timbre. Ritmo, timbre. tono. Cerca. Armonía. Armonía, ritmo y melodía. Ritmo, melodía, armonía y timbre. Sor Juana está haciendo aquí alusión a los tres primeros. Voy a empezar por el tercero, las mensuras. Se refiere al ritmo. Y voy a ir un segundo a mi siguiente lámina. Y es un pequeño detalle. Hacia 1300 y algo, el señor Philippe de Vitry hace un parteaguas que se va a llamar en la historia de la música el Ars Nova. ¿Cuál es la característica que hace este señor Philippe de Vitry? Que sintetiza lo que ha venido ocurriendo desde muchos años antes y organiza las medidas de los tiempos, de las notas, de los sonidos, en un sistema que se va a llamar notación mensural. A partir de ahora, así como mencionábamos el otro día que el señor de Arezzo, Guido de Arezzo, organiza la manera de dejar la notación de alturas, este señor organiza la manera de hacer la notación de ritmos. En esto se basan los ritmos que tenemos hoy en día. Es mucho más complejo que lo que les pongo aquí, pero ahí hay una primera organización de cómo era la notación mensural. Voy a regresar a lo que dice Sor Juana. Cuando Sor Juana nos habla de las mensuras, está refiriéndose a este sistema mensural, a las medidas, al ritmo.
Cuando habla de las voces, habla de las líneas melódicas, habla de la melodía, habla de las líneas de soprano, alto, tenor y bajo. Y más, si queremos. Hago la alusión a soprano, alto, tenor y bajo porque más o menos ahí la tenemos en nuestro conocimiento cuando hacíamos coro en la primaria o en la secundaria, o a lo mejor en su facultad ahora mismo, ¿no? Bueno, no sé si ahora mismo por estas cuestiones de cuarentena, pero ahí están. Los coros de la época de Sor Juana tenían normalmente más de 4 voces, tenían 6, 8 voces, pero cuando habla de voces se refiere a esas líneas melódicas. Y cuando habla de tonos se refiere a lo que veíamos la semana pasada, a los tonos o a los modos, a esos sistemas armónicos que se generan a partir de diapasones, ¿no? Si yo reorganizo, si yo muevo el diapasón, estoy reorganizando la serie de tonos y semitonos y entonces estoy produciendo un sistema armónico en específico. Ellos tenían 8 tonos, en realidad no eran 8 porque no usaban el quinto, ahorita llegamos, pero tenían varios sistemas armónicos. Entonces, versos 61 al 64, he de explicar, eso viene de atrás, pues que soy la música que de tonos, voces y mensuras hago un compuesto armonioso. Está refiriéndose al ritmo, melodía y armonía, o al revés, armonía, melodía y ritmo. En ese orden los salude. Vamos adelante. Si surge una pregunta, si surge un comentario, por supuesto, interrúmpanme, levanten la mano. No me dejen avanzar sin que atienda su comentario, su pregunta, por favor. Vale, vamos adelante, por favor. ¿Quién sigue? ¿Quién continúa leyendo? Voy. Venga, Margarita. Facultad subalternada a la aritmética, gozo sus números. Pero uniendo lo discreto y lo sonoro, mido el tiempo y la voz mido. Aquel breve o espacioso, aquesta intensa o remisa. Y de uno y otro compongo aquel indefenso hechizo que, ignorado de los ojos, sabe introducirse al alma y dulcemente imperioso arrebatar los afectos, proporcionando a sus modos ya el alterar sus quietudes, ya el quietar sus alborotos. Adelante, terminemos esa escena. Imperio mío, los dulces ecos invoco, que vasallos de mi reino son o partes de mi todo. Gracias, Margarita. Ahí tenemos más alusiones musicales. Mido el tiempo, voy al verso. A ver, vamos aquí. Versos 69. Ay, adelante. A partir del 69. Mido el tiempo y la voz mido. Aquel breve o espacioso, aquesta intensa o remisa. Voy a parar allí. Mido el tiempo y la voz mido aquel, el tiempo, breve o espacioso. Se refiere a que el tiempo es o con valores cortos o espacioso con valores largos, ¿no? Lo que hablábamos hace un momento de las medidas. Valores cortos, valores largos. Esta intensa o remisa, ¿a qué esta se refiere? A la voz. Dijimos hace rato que la voz era la melodía, ¿no? Algo que ocurre en toda la historia de la música desde, pues, recién el Renacimiento, cuando empieza a gestarse, ¿no? Renacimiento, ya me fui muy adelante. Edad Media, cuando empiezan a gestarse esos cantos que van a dar origen a la música de hoy, algo que interesa mucho es la consonancia y la disonancia. Eso son conceptos muy relativos y cada una de las épocas y cada una de las culturas tiene diferentes concepciones para lo que es consonante y para lo que es disonante. Lo que es consonante para nosotros, incluso como personas y en nuestro entorno, es muy diferente para lo
que lo que ellos tenían considerado como consonancia o disonancia. Pero independientemente de eso, esos conceptos de consonancia y disonancia han sido muy importantes a lo largo de toda la historia de la música occidental. Entonces, aquí está haciendo alusión a eso. Aquí está intensa o remesa y se refiere a la voz, insisto, a la conducción melódica, así le llamamos en música. Mucho de lo que nos interesa en la música y de lo que en diferentes épocas, insisto, ha interesado es cómo se generan o no las consonancias y las disonancias. ¿Cuándo se permite usar disonancias y cuándo no? Entonces, esto de intensa o remisa se está refiriendo a eso. Aquí está en mi lámina. Según Fray Juan Bermudo, en un tratado que se publicó en 1555, estamos hablando de unos 100 años, 150 años antes de Sor Juana, el tratado se llamó Declaración de Instrumentos Musicales. Según este señor Juan Bermudo, Boecio, ¿se acuerdan que mencioné a Boecio? Este teórico paralelo a Guido d'Arezzo, los dos teóricos más importantes de la Edad Media en este mundo musical occidental. Dice el señor Juan Bermudo en su tratado de 1555 que Boecio dijo que las consonancias intensas son las que se forman con movimiento ascendente y las consonancias remisas son las que se forman con movimiento descendente. Habría mucho que profundizar, pero no es necesario en este momento. Se refiere, en toda la historia de la música nos interesa cómo se mueven nuestras voces de tal manera que formen consonancias. Y si van a formar disonancias, hay que salir de una consonancia, llegar a la disonancia y luego resolverla. Hay que preparar una disonancia y luego resolverla, siempre entre dos consonancias. Lo que ocurre aquí es que las consonancias intensas son las que se forman en movimiento ascendente, de una nota que va de abajo hacia arriba. Y las consonancias remisas son las que se forman de un movimiento descendente, las que van de arriba hacia abajo. Entonces, a esto se refiere Sor Juana. Voy otra vez, mido el tiempo y la voz mido. Una vez más está reiterando que mide el ritmo y mide la melodía. El tiempo, es breve o espacioso, o es tiempo muy rápido o es tiempo muy lento. Y aquesta, la voz, la conducción melódica, las melodías, o son intensas porque llegan a consonancias hacia arriba, o son remisas porque llegan a consonancias con movimiento descendente. ¿Se entiende? Elías, ¿y eso, por ejemplo, se puede oír? O sea, yo puedo oír un ejemplo en mi oído de una disonancia entre dos consonancias. Claro que sí. Ahí va. A ver. Ahí va. Estoy abriendo mi pianito. Ah, exacto. Abriendo mi pianito. No me lo imagino, ¿no? Digo, ok, ¿no? A ver, voy a compartir pantalla de otra manera para que vean mi pianito. Ok. Un piano virtual, ¿no? Ok. Es un piano virtual que está... Ah, qué bonito. Lo abrí en internet, que existe cualquier cantidad de posibilidades de pianitos, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es tocar una consonancia y voy de una manera aleatoria y estoy tomando las consonancias que se ocupaban en esta época. Una tercera. Creo que sí. ¿Se escuchan? Eso es. Ahí tengo una tercera. Voy a ir a una... Ay. Tengo... Chispas, ¿cómo? A ver. Es que eso de tocar dos notas aquí no está fácil. ¿Cómo le hago? Lo voy a tener que hacer, no lo puedo hacer al mismo tiempo, pero lo hago uno después de otro. Toco consonancia, disonancia y la resuelvo. Entonces,
esta resolución que yo hice de manera ascendente es esta primera opción, es un movimiento intenso, es una consonancia intensa. Vamos a hacer una consonancia remisa, mismo ejemplo. Y ahora voy a hacer... Resolví la de abajo hacia abajo. Esa es una consonancia remisa, porque está resolviendo, está llegando a una consonancia por movimiento descendente. ¿Sí? La consonancia intensa llegó por movimiento ascendente, resolví la de arriba. Y ahorita tomé 2 notas de ejemplo, ¿no? Eso puede ser mucho más complejo y más elaborado, pero esa es la idea. Esa es la idea. Tienen un efecto totalmente distinto en el oído, pues luego sientes distinto cuando Así vas es. arriba que cuando... Así es. Todo lo que oímos va pareado de una sensación. Claro que sí, claro que sí. Y ahí está donde radica el efecto de consonancia y disonancia, ¿no? Para nosotros, seres occidentales del siglo XXI, que estamos acostumbrados al jazz, al rock, al metal y a Stravinsky y a Mahler y independientemente del género musical que queramos, estamos acostumbrados a muchísima disonancia. Esto que les acabo de tocar, ¿dónde está la disonancia de eso? Bueno, para nosotros ya casi no es disonante eso, ¿no? Se trataba un poco de ejemplificar. Para ellos, allá en 1500, en 1600, cuidado, las disonancias y las consonancias son mucho más. Estamos hablando de que para ellos eran disonantes, algo que para nosotros ya no lo es, ¿no? Bueno, vamos adelante. Vamos a seguir. Regreso a mi pantalla. Y verso 70. Vuelvo a tomar todo eso, 69. Mido el tiempo y la voz mido. Aquel, el tiempo, breve o espacioso. Aquí está la voz, la melodía, intensa o remisa, ya vimos. Sigo. Y de uno y otro, del tiempo y de la voz, del ritmo y de la melodía, compongo aquel indefenso hechizo que, ignorado de los ojos, no necesito verlo. Ahorita justo lo decía Margarita, ¿no? O sea, lo siento, me provoca algo. Ignorado de los ojos, sabe introducirse al alma y dulcemente imperioso arrebatar los afectos. Por supuesto que Sor Juana está refiriéndose a la teoría de los afectos. Esa teoría que no nada más se aplica en la música, por supuesto. Toda esa retórica que, para empezar, está en el lenguaje, está en la poesía, está en la literatura, a muchos niveles, está en la oratoria, también llega la música. Y la música está en esta época perfectamente inmersa en toda esa teoría de los afectos. Todos estos tonos, y es lo que viene, voy a seguir leyendo a Sor Juana, proporcionando a sus modos, entiéndase como tonos. En esta época, tono y modo se usaba de manera son sinónimos, y Sor Juana los utiliza así a lo largo de todo este poema. Modo y tono es un sinónimo. Una vez más, les pongo acá la imagen que ya vimos la semana pasada, ¿no? No estamos viendo mi presentación, ¿verdad? A ver, ahora sí. Ahí está. Los modos de los que hablábamos la semana pasada. Modos o tonos. Entonces son a esos a los que se está refiriendo Sor Juana y nos está diciendo, proporcionando a sus modos, a todos estos, ya el alterar sus quietudes, ya el quietar sus alborotos. Desde Platón, si retomamos sus diálogos, ya habla de que los modos les pone nombres, dorio, frigio, lidio, mixolidio, sirven para algo, sirven o para alterar las quietudes o para aquietar los alborotos. Él ya los
desde allá, desde los griegos, ya están hablando de esto. Pues justo eso es la retórica, ¿no? Retomar la tradición griega. Ojo, hoy sabemos que la manera que los griegos consideraban sus modos no es la misma que los de la Edad Media y luego Renacimiento retomaron los modos. Para empezar, porque los griegos los consideraban de arriba para abajo, algo que en el Renacimiento todavía no sabían o no consideraron, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que les dije que la organización distinta de tonos y semitonos pues produce diapasones distintos? Si los consideramos de arriba para abajo, por supuesto que son diferentes a considerarlos de abajo para arriba. Entonces, habla de esto. Hay algunos modos que se usan para alterar quietudes, hay de otros modos que se usan para aquietar alborotos, ¿no? Retomo todo eso. Y de uno y otro, compongo aquel indefenso hechizo que, ignorado de los ojos, sabe introducirse al alma y dulcemente imperioso arrebatar los afectos, proporcionando a sus modos, a las escalas, a los diapasones, ya el alterar sus quietudes, ya el aquietar sus alborotos. De este, pues, imperio mío, del imperio musical, los dulces ecos invoco, que vasallos de mi reino son, o partes de mi todo. Y está empezando a decirnos, ahí vienen las notas, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Vamos adelante, por favor. Alguien que no haya leído. Desconozco un poco la teoría de los afectos. Sí. La teoría de los afectos retórica. Así como en la retórica, en la oratoria y en el lenguaje y en la poesía sirve originalmente en la retórica, en la oratoria, para despertar un estado de ánimo específico en quien me escucha. El orador sabía manejar la retórica de tal manera que podía despertar en quien te escucha, en quien lo escuchaba, ciertos estados de ánimo. Esa es la esencia de la teoría de los afectos, ¿no? Vale. Ojo, no es una concepción romántica de expreso lo que siento. No, no tiene nada que ver con eso. No va por allí. Va en el arte de manejar el lenguaje de tal manera que con mi manera de orar, de expresar lo que digo, despierto en quien me escucha un afecto. Si yo quiero despertar furia, la puedo despertar. Si quiero despertar quietud, la despierto. Y era la esencia de los sofistas griegos, ¿no? Okay. Por allí va el asunto. Eso mismo se va a la música a muchos niveles. Desde decir, cada uno de los tonos tiene cualidades armónicas y sonoras que despiertan esto o aquello, hasta figuras retóricas, así como las hay en el lenguaje y así como las hay en la literatura, también las hay de manera análoga en la música, ¿no? Igualito. En el discurso musical también hay una analogía al discurso hablado o al discurso escrito, ¿no? Ok. Entonces, no, esta teoría se utilizaba no solamente con discursos propios de la persona que lo decía, sino que la intención era modificar al otro con lo que se habla, aunque el discurso no fuera propio. Podría darse el caso, claro que sí. Sí. Si me dejas completar la idea nada más para ellos. Claro. Tiene que ver con la teoría de los afectos para la época de Sor Juana, además, está muy reciente la edición de un libro muy importante de un filósofo francés que se apellida Descartes, se escribe Descartes, y así le dicen en español, y René Descartes escribió un libro que se llama Las pasiones del alma, es un tratado, y ahí explica cómo funciona estas pasiones primarias que él determina como la alegría, la tristeza, el odio, el amor, la admiración, el deseo. Esas son las 6 que él establece. De forma retórica es como tú lo explicaste, Lin-Manuel. Yo tomo el texto como actor de un parlamento, de un personaje, y despierto un afecto en quien me escucha. Y no es un discurso mío, es un discurso que yo memorizo y lo hago a partir de la actividad. Lo acelero, lo desacelero, enfatizo alguna palabra, ¿no?
envuelvo alguna idea con un movimiento, además de decirlo. Hay toda una manera de abordar un discurso, ya sea propio o ya sea ajeno, para despertar. Los afectos se despiertan evidentemente en el teatro de manera contundente y muy clara, y en el otro lugar donde se reconoce con mucha facilidad es en el Señor que te da misa, y llega un momento en que te da un discurso propio a partir de lo que leyó de la Biblia y te dice: no peques, desgraciado, porque te vas a ir al infierno, ¿no? Esa parte está alterando tu afecto, y eso es lo que después va a traducirse en la música. La música va a tener una serie de cromatismos, de ir de lo que les acaba de explicar Elías, de la consonancia a la disonancia, que va a provocar una emoción en quien la escucha, ¿no? Y de eso nada más para completar la idea, y en eso que preguntabas era todo lo que quería agregar. Gracias. Está más claro, muchas gracias. Los discursos políticos son otra vertiente posible, ¿no? Y entonces Hitler es un gran ejemplo, ¿no? Cómo enardece y por supuesto que todos lo siguen, ¿no? ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Vamos adelante. Escena 2, por favor. ¿Quién no ha leído? Yo. Ricardo. Música. A de la primera voz, cuyo grave, cuyo ronco sonido apenas profana el silencio de su reposo. Gracias. Déjame pararte ahí. La primera voz se refiere al ut, al de hasta abajo, la que da origen al diapasón que estamos manejando. Ut, re, mi, fa, sol, la, si, ¿no? Entonces la primera voz es el ut. Adelante, por favor, Ricardo. Dice dentro el ut: ¿quién eres tú que apresuras la gravedad de mi tono? Música. Quien a empeño tan arduo llama a tus ecos, que aún pareces agudo para el empeño. Sale el ut. Pues para que conozcan que quiero serlo, por parecer agudo, vengo el primero. Música. A de la segunda, cuyo fundamental movimiento compone de la armonía el intervalo primero. Dame un segundo, Ricardo, gracias. Entonces nos habló del ut, que es la primera nota, la que está hasta abajo. ¿Quién eres tú que apresuras la gravedad de mi tono? Alude a que es la de hasta abajo, ¿no? La más grave. La gravedad de mi sonido alude a ese sonido grave, ¿no? La música, quien a empeño tan arduo llama a tus ecos, que aún pareces agudo para el empeño. O sea, te estoy llamando para algo bien difícil porque se trata de alabar a la condesa de Galve, ¿no? Y dice Lut, pues aquí estoy, claro que sí, pues para que conozcan que quiero serlo, por parecer agudo vengo el primero. Entonces, la nota más grave. Y viene la música. A de la segunda, viene el re. ¿Se acuerdan que? Y está hablando de intervalos. ¿Se acuerdan que hablamos de? Sí. La segunda, el do re. Entonces está aludiendo a intervalos. Y ahí va a estar más adelante. Habla del intervalo. Retomo toda la estrofa. A de la segunda, cuyo fundamental movimiento compone de la armonía el intervalo primero. El intervalo primero, porque es do re, es el primer intervalo, ¿no? Cuando tengo una sola nota, no tengo intervalo. Para que tenga yo un intervalo, necesito al menos dos notas, y el intervalo más corto, porque son las dos notas juntas, es la segunda. Entonces, el intervalo primero es la segunda. Quedó claro eso, ¿verdad? Bien. Adelante, por favor, Ricardo. Y viene el re. Sale el re. Llamando a Lut es fuerza. Que a mí me nombren, pues nuestro ser es solo de relaciones. Y así sigo sus pasos, porque es preciso que el uno al otro llamen los relativos. Gracias, Ricardo. Los relativos. Acá está. Hay un concepto tonal. Les he hablado de cómo el diapasón es un sistema armónico
que produce sensaciones. Cuando Sor Juana dice, le pone en boca del re, llamando al ut, es fuerza que a mí me nombren, pues nuestro ser es solo de relaciones. Está haciendo alusión a un concepto que en música llamamos el centro tonal. El centro tonal es la primera nota del diapasón. Si yo muevo mi diapasón, muevo mi centro tonal, el centro a partir del cual gira toda la armonía. Toda nuestra armonía hace consonancia hacia un centro y hace disonancia si se sale de ese centro, ¿no? Entonces, déjenme... el diccionario de autoridades dice que relación, los relativos, eso es lo que dice, es el concepto que estoy aludiendo aquí. Algo relativo es algo, es uno sin otro. Uno sin otro no se puede entender. Eso es lo relativo. Uno sin otro no se puede entender. Vamos a hacer este ejercicio. Regreso a mi pianito. Se los comparto para que lo vean. Voy a tocar. Ajá. ¿Qué sintieron? ¡Acábalo! Faltó una nota. Faltó. Me quedé en la segunda. Me faltó llegar a la primera. ¿Se escuchó ahí? Ese no se escuchó. Voy otra vez. Retomo. ¿Sí? ¿Verdad que sí tiene que ver el re? Tiene una relación, son relativos con el do. Porque si yo me quedo el re, me hace falta el do y todo el mundo me dijo, no seas así, o sea, tengo que aterrizar al do. Ajá. Sensaciones. Eso es, a eso se refiere con son relativos. Uno y otro no se entienden. En realidad se entienden, pero está tan cercana la sensación. Si yo les toco un segundo, un re, necesito resolverlo al do, ¿no? Necesito resolverlo al do. ¿Se entiende un poco lo que está diciendo Sor Juana? Ok. Vamos adelante. Vamos a seguir. Viene nuevamente la música. Verso 111, por favor. ¿Quién no ha leído? Yo. Seneca, venga. De la tercera voz, que si no es la más perfecta especie, a lo menos goza privilegios de primera. Sale el mi. Sin el mi, la armonía nada valiera, pues une sus blanduras con mis durezas. Gracias, Seneca. Te voy a parar ahí un segundo. Muy bien, y aquí viene una más. Una más. Dice, sin el mi la armonía nada valiera. Bueno, antes ya hubo una alusión a de la tercera voz, el mi, ¿no? Do, re, mi. Do, re, mi. ¿Se fijan cómo está considerando voz como sonido, como altura, ¿no?
como melodía. Ok, A de la tercera voz, que si no es la más perfecta especie, a lo menos goza privilegios de primera. Ahorita que llegue yo a la quinta, que es la más perfecta especie, les explico un poquitín a qué se refiere eso de la especie, qué tipo de tercera, y eso nos va a hacer más, que entendamos más fácil a qué se refiere con la especie de tercera, ¿no? Pongámosle tantito en remojo y ahorita regresamos allí. A lo menos goza privilegios de primera. Y aquí viene la explicación de por qué casi es como la quinta. Sin el mí la armonía nada valiera, pues une sus blanduras con mis durezas. Está haciendo referencia a la cualidad que tiene en mí de a veces ser una tercera mayor, a veces ser una tercera menor. Y eso, definir los modos. Gracias a eso se definen los modos. La semana pasada veíamos cómo la tercera mayor define una escala menor, digo una escala mayor, y la tercera menor define una escala menor. Decíamos cómo do, re, mi, si tengo dos tonos y un semitono, ¿se acuerdan que las onditas significaban tonos y los piquitos eran semitonos? Entonces en una escala mayor tengo 2 tonos y medio, tengo 2 tonos y un semitono. En una escala menor también tengo 2 tonos y un semitono, pero están arreglados de otra manera. ¿Se acuerdan que voy a mi pianito y comparto? Do, re, mi. Le toca las primeras 5 notas. Generaba una tercera mayor, 2 tonos, 2 tonos. Y si yo toco ahora tercera menor y lo voy a tocar en la tecla blanca, ahora toqué tono y medio. Entonces la tercera define si mi escala es mayor o menor. Ahora lo voy a tocar a partir del mismo punto de referencia. Voy a regresar a do y voy a tocar primero escala mayor. Bueno, 5 notas de la escala mayor. Estoy tocando tercera mayor, 2 tonos. Ahora voy a tocar tercera menor. Se siente diferente. Lo primero es que se siente diferente. Le podemos poner adjetivos si se los han puesto. Pero lo primero es que se siente diferente. Y uno de los adjetivos que desde la época de Sor Juana ya se utilizaban era duro y era blando. Y a eso se refiere Sor Juana. En latín duro es dur y blando es mollis, ¿no? Durus y mollis. Incluso en alemán, quienes hablan alemán, cuando uno entra en territorio musical, las escalas mayores se llaman escalas dur y en las escalas menores se llaman escalas moll, proveniente del latín. Entonces, se refiere a eso. Retomamos el texto de Sor Juana. Sin el mí la armonía nada valiera. El mí nos está dando el modo mayor o el modo menor. Cuando vamos a los 8 modos que les enseñé, hay modos mayores y hay modos menores. Y la que los define es la tercera nota, ¿no? El mi. Pues une sus blanduras con mis durezas. Entonces hay unos modos blandos, hay unos modos menores, hay unos modos duros, unos modos mayores. Y así, continúa, Séneca, por favor. Verso 119. Tu micrófono está apagado. Ya, perdón. Dice, y así en mi lugar salgo,
porque no quiero que se piense he perdido de mi derecho. Bien, ella quiere mantener su derecho de decidir si es modo mayor o es modo menor. Adelante, por favor, Seneca. Sí, música. A de la voz cuarta, cuya blanda cantidad varía la diversidad de tonos, situada en partes distintas. Gracias, Seneca. Bueno, síguele. De una vez el fa. Sí. Leemos lo que dice el fa. Claro, sale el fa. Fa. Sí, sí, porque sin fa fuera un solo tono, que a los tonos distinguen los semitonos, y así salgo, pues tonos 3 han salido, que evitar el tritono siempre es mi oficio. Eso es. Muchas gracias, Seneca. ¿A qué se refiere Sor Juana con esto? Entonces viene la voz cuarta, do, re, mi, fa, ¿no? Ahí está la cuarta. Blanda cantidad varía la diversidad de tonos situada en partes distintas. Lo que nos está empezando a decir es que el fa determina qué tipo de tono es, qué tipo de diapasón. Ahorita les pongo una imagen. Sí, porque sin fa fuera un solo tono. A ver, va la imagen. La misma imagen de tonos que les puse allá, solo que ahora estoy marcando qué ocurre con la primera cuarta. En el primer tono, a ver, voy a hacerlo. Sí, ahí estás. Ya moví esto. Ahí está. Creo que ahí se ve, ¿no? Ya se ve más grande. Ahí está. En el primer tono, re, mi, fa, sol. Esas son las notas. Re, mi, fa, sol. Tiene tono, semitono, tono. En el tono 3 tiene semitono, tono, tono, y empezó mi, fa, sol, la. En el primero es re, mi, fa, sol, en el tercero es mi, fa, sol, la, y el orden cambió. Justo lo que les he estado diciendo, si yo muevo mi diapasón, estoy cambiando el orden de semitonos y tonos. Entonces el orden se volvió semitono, tono, tono. Si voy al quinto tono, ahora se mueve fa, sol, la, si, y voy a obtener 3 tonos. No tengo semitonos. Y eso era algo sumamente peligroso para ellos y decían, no puede ser porque estoy ocasionando un tritono. Eso es un tritono, 3 tonos seguidos. Y un tritono, ahorita lo toco, es del diablo. No podemos tocar eso porque es del diablo. Tono séptimo, regresamos otra vez a una nueva combinación, tono, tono, semitono. Entonces, a ver, por favor díganme si se escucha. ¿Se escucha? Sí se escucha, perfecto. Voy a mantener ustedes siguen viendo mi presentación, ¿cierto? Así es. Cierto, entonces, tono 1 dice, lo toco, sabe, ellos le llamaban modo dorio, tono dorio. Voy a tocar las primeras 4 notas del tono número 3, que le llamaban frigio. Repito. Voy a tocar las primeras 5 notas del modo quinto. Este es el tritono que no podíamos tocar, no podía tocar. Era demasiado disonante para ellos. A lo mejor para nosotros ya no tanto. Pero ellos estaba prohibido al grado de que no lo tocaban, no usaban ese modo quinto, porque producía un tritono, y el tritono se produce por el fa, ¿no? Entonces, por eso dice, mi labor es que no haya tritono, no queremos tritono. Toco el tono séptimo, empieza en sol. Entonces, retomando lo que dice Sor Juana. Sí, porque sin fa fuera un solo tono. Gracias a que puedo mover
mi cuarta, entonces produzco diferentes tonos, diferentes modos, que a los tonos distinguen los semitonos. Orden diferente de tonos y semitonos es lo que produce los diferentes diapasones. Y así salgo, pues tonos 3 han salido. ¿Cuáles son los 3? El primero, el tercero y el séptimo. El primero, el tercero y el séptimo. El quinto no, porque tiene un tritono. Que evitar el tritono siempre es mi oficio, ¿no? El quinto no lo vamos a usar porque tiene un tritono. Entonces los 3 tonos son el primero, el tercero y el séptimo. En ese orden se llaman dorio, frigio, mixolidio. ¿Qué ocurre con los tonos que están a un lado? Son tonos secundarios. Voy a regresar al tamaño. Ahí está. Son tonos secundarios que tienen la tónica movida, pero que tienen cualidades más o menos semejantes a la del primero, a la del tercero o a la del séptimo. Son tonos secundarios, ¿no? En una teoría musical más avanzada, ya no de esta época, entonces les vamos a dar nombre también a esos tonos y les vamos a dar cualidad sonora. Y vamos a decir que el tono segundo se va a llamar eolio. Ellos no lo llamaban eolio, le llamaban hipodórico. Al tono cuarto le vamos a llamar locrio. Ellos no le llamaban locrio, le llamaban hipofrigio. El tono sexto, en una teoría posterior, le van a llamar jonio. Es equivalente a nuestra escala mayor. Ellos no le llamaban jonio. Y el tono octavo parecería que es el mismo que el primero, un dorio, pero no. En realidad es un hipomixolidio. Simplemente por la relación de dónde está el centro tonal. El centro tonal lo tengo en blancas, el resto está en negritas. Si se alcanza a ver, en negras. Entonces lo voy a agrandar otra vez. El centro tonal está en blancas, el resto de la escala está en negras. Entonces, aunque el octavo empieza en re, así como el primero tiene su tónica en re y por eso es dorio. El octavo tiene su tónica en sol, por eso es mixolidio o el octavo hipomixolidio. Entonces, minucias de teoría que se puede quedar allí en nombres nada más. Entonces, ¿a cuál se refieren los 3 tonos? Habla de los tonos básicos, el primero, el tercero, el séptimo, dorio, frigio, mixolidio, ¿no? Estos son los 3 tonos que se producen gracias al fa. Porque evitar el tritono siempre es mi oficio. No vamos a usar el quinto tono. ¿Dudas, comentarios? Bien. Vamos adelante. ¿Quién no ha leído? Podemos leer verso 135. Venga, Ceci. Sí. Música. De la quinta, que a más de ser la voz que de media la octava, es en las especies la primera que es perfecta. Sale el sol. Así es, porque el diapente perfección goza, porque ni tiene falta ni admite sobra. Y salgo porque quiero que en mí se vea que de las perfecciones soy la quintesencia. Gracias, Ceci. Bien. Entonces, para empezar, dice que la quinta, que es la voz que de media la octava. ¿Se acuerdan que pusimos do, re, mi, fa, sol, la, si, do? Entonces, el sol es la que parte do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Voy a cambiar de imagen aquí. Sí. Ahí está, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Así de sencillo. Por eso de media la octava, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Parte la octava en 2, le llamamos tetracordes iguales. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Por aquí teníamos, sí. Ahí está. Una vez más, como gráficamente está dividiendo. El sol es donde empieza el segundo grupo de las onditas de abajo. Ese es el sol. Aquí está el sol. Y aquí está
el sol. Es el que de media divide la octava en dos grupos iguales. Voy adelante. Ese es el mi, este es el sol. Ahí está. La octava es en las especies la primera que es perfecta. Ahora sí les explico qué es eso y voy a regresar a este. Es en las especies la primera que es perfecta. ¿Por qué es la primera que es perfecta? Este me sirve mejor. Este me sirve mejor. Aquí tengo marcadas las cuartas. Pero a cada una de estas vamos a agregarle un tono. En la primera yo le agrego una ondita y me da que la quinta tiene 3 tonos y un semitono. En la tono 3 yo le agrego una ondita y me da que vuelvo a tener 3 tonos y un semitono. Están en distinto orden, pero vuelvo a tener 3 tonos y un semitono. En el tono quinto, aún en el tono quinto, aunque ellos no lo usaban, aquí tengo un semitono, un si do, tengo un semitono, quiere decir que vuelvo a tener 3 tonos y un semitono. En el séptimo tengo una otra ondita y vuelvo a tener 3 tonos y un semitono. Habla de que la quinta es la especie perfecta porque no importa la combinación, no importa el tono que yo tome, siempre la quinta tiene 3 tonos y un semitono. Siempre. Si yo tomo cualquiera de los otros intervalos, las segundas pueden ser mayores o menores, las terceras pueden ser mayores o menores, pero la quinta siempre tiene 3 tonos y un semitono, y no hay quintas mayores y quintas menores, siempre son quintas perfectas o quintas justas. Entonces, a eso se refiere Sor Juana con esto de la quinta. La quinta en todos los modos tiene 2 tonos y un semitono. Me equivoqué, no son 2 tonos y un semitono, son 3 tonos y un semitono, como los acabamos de contar ahorita, ¿no? 3 tonos y un semitono, la especie perfecta. Entonces, y luego el sol dice, así es, porque el diapente perfección goza. Diapente significa literalmente a través de 5. Do, re, mi, fa, sol, ¿no? Literalmente en griego, diapente a través de 5 es una quinta. Porque el diapente, porque la quinta perfección goza. ¿Por qué? Porque no importa qué tipo de quinta, no importa cuál es la quinta que tomemos en cualquiera de los modos, siempre es perfecta. No puede ser mayor, no puede ser menor como los demás intervalos. La cuarta no puede ser mayor o no puede ser menor, pero la cuarta en el quinto modo, como ya vimos, puede ser defectuosa porque es un tritono, puede ser una quinta aumentada y no queremos eso. Entonces no es perfecta. Aunque no es menor y no es mayor, puede ser aumentada y eso ya le quitó la perfección y vaya de qué manera porque es del diablo, ¿no? Entonces la cuarta no puede ser perfecta. La que sí admite perfección es la quinta, porque ni tiene falta ni admite sobras. Siempre tiene 3 tonos y medio. No le sobran, no le faltan. Y salgo porque quiero que en mí se vea que de las perfecciones soy quinta esencia, ¿no? Juego de palabras allí. ¿Algo ibas a preguntar, Ricardo? Bueno, era justo como lo que acaba de mencionar de la cuarta. Me queda un poquito la duda, sobre todo, por ejemplo, entonces, este tipo de escritura, por ejemplo, no admitía la quinta disminuida tampoco. En esta época, todavía la quinta disminuida no se utiliza. Es una de esas disonancias que no se utiliza porque de una manera análoga es igualito a la cuarta aumentada y eso no lo vamos a utilizar en esta época. Está prohibido porque es del diablo, nada más por eso. Nada más por eso. La quinta disminuida, cuarta aumentada empieza a aceptarse como tal ya siglo XVIII, siempre y cuando se prepare y se resuelva, ¿no? Ya podemos hacerlo en una cadencia y déjenme poner un ejemplo.
¿Se escucha, verdad? Si yo toco esa cuarta aumentada, la resuelvo. Entonces, a ver. Aquí. Así. Ahí está. La cuarta aumentada que resuelvo a una sexta. Y entonces ya lo puedo empezar a manejar siempre y cuando la prepare y siempre y cuando la resuelva. Y sabe hasta rico, ¿no? Porque está la disonancia que genera que una resolución, qué alivio. Y sí, ya se empieza a utilizar siglo XVII, siglo XVIII, sí, poquito después de Sor Juana, siempre y cuando se resuelva en esas épocas. Ya después se harán otras cosas. Entonces, sí, en esta época de Sor Juana ni se menciona la quinta disminuida, porque no, eso, Dios nos guarde, ¿no? en esa época histórica. Ok. ¿Algún otro comentario? Vamos adelante. Verso 147, por favor. ¿Quién no ha leído? Yo. Venga, Luis Ángel. Música. De la voz superior, que por privilegio siempre, aunque las otras se bajen, el lugar supremo tiene. Sale el La. Adelante. Es verdad, que aunque suban con 1000 mutanzas, el La siempre se pone por la más alta. Y así, después de todas, salgo al teatro, pues ninguna de todas pica más alto. Gracias, Luis Ángel. Entonces, en este momento se considera que el La es la nota más aguda. Ahorita aludo al Si, pero el La es la nota más aguda, es la voz superior, por privilegio. Le tocó estar hasta arriba, do, re, mi, fa, sol, la. Es verdad que aunque suban con 1000 mutanzas, el La siempre se pone por la más alta. Entonces está diciendo el La nos toca estar hasta arriba. ¿Por qué el Si no se consideraba? Por el semitono. Otra vez. Déjenme poner esta imagen. Se ve mi presentación, ¿cierto? Fíjense cómo el si lo consideraban una especie de mi fa. Si do lo consideraban una especie de mi fa. Vean mi primer tecladito que tengo aquí, como el si do, que son las últimas dos teclas de mi diapasón, de mi escala, están unidas por un piquito, por un semitono, forman el mismo intervalo que forman el mi y el fa, donde está el otro piquito. Entonces, en la teoría de Guido d'Arezzo, no lo llamaban si do, lo llamaban mi. Les voy a volver a mostrar la mano. Fíjense, lo voy a hacer grande. Ahí está. Empieza el ut y van en orden. Aquí está el ut, aquí está el re, aquí está el mi, aquí está el fa, aquí está el sol, aquí está el la y aquí está el mi otra vez. No lo llamaban si, lo llamaban mi porque era un semitono. Así como había un semitono acá, había un semitono acá. Entonces son maneras de abordarlo. Y cuando pasamos por aquí les dije, no es que vayan do, re, mi, fa, sol, la, si, do re, mi, fa, sol, la, si, do. Hay ciertas variantes y esta es una de ellas, ¿no? Entonces estaban un poco más enredado de acuerdo a lo que tenemos nosotros. Pero por eso no consideraban al si, porque era un semitono y otra vez había que tener mucho cuidado con ese semitono. No queremos meternos con el diablo. Y nosotros podemos decir, ay, pero qué exagerados. Bueno, para ellos era una cosa seria, ¿no? Para ellos era una cosa seria
Todavía. Vamos adelante. Escena 3, por favor. ¿Quién no ha leído? Sol. Ahí está. Y si ya leímos todos, vamos a darle otra vuelta. ¿Quién quiere volver a leer? Venga, Manuel. Escena 3. Escena 3. Música. Pues ya que junta estáis y que sabéis que la empresa que me animo gloriosa y me propongo pues ya que junta estáis y que sabéis que la empresa a que me animo gloriosa y me prevengo contenta es que celebráis los años de la divina belleza de la soberana Elvira, porque el auditorio sepa que no ha sido extravagancia haber elegido idea de música, facultad que aunque todos sus cadencias percibe, sus artificios hay poco que los entiendan. Perdón. ¿Y dónde me quedé? Que aunque todas sus cadencias perciben, sus artificios hay pocos que los entiendan, y fuera a mortificar a todos con la extrañeza de sus términos. Querer tratar de sus sutilezas. Solamente quiero que se mire la conveniencia que hay de armonía a hermosura. Pues una mensura misma, aunque a diversos sentidos se termina, demuestra la armonía a los oídos y a los ojos la belleza. Gracias, gracias. Entonces, la música les está diciendo a las notas musicales, la verdad es que las llamé porque necesitamos alabar la belleza de Elvira, ¿no? De la condesa de Galve. Y aquí es donde salen los versos que ya les mencioné por allá, porque el auditorio sepa que no ha sido extravagancia haber elegido idea de música. O sea, no elegía la música nada más porque sí. Facultad que, aunque todas sus cadencias perciben, a todos nos produce algo, nos da una sensación. Sus artificios hay pocos que los entiendan. Y ahorita empezamos a ver cómo Sor Juana entendía un chorro de cosas, ¿no? Que los intervalos, que las remisas, un chorro de minucias, teoría de la armonía, de los tonos, y cuándo los manejo y cuándo no, y que el tritonio y no sé qué. Sus artificios hay pocos que los entiendan, y fuera a mortificar a todos con la extrañeza de sus términos, querer tratar de sus sutilezas. Entonces, sí, los estoy mortificando con la extrañeza de los términos, pero ni modo. Si ustedes la van a llevar al teatro y lo van a llevar a la escena, necesitamos saber a qué se refiere una remisa y un tritono, ¿no? Muy bien, adelante. Solamente quiero que se mire la conveniencia que hay de armonía a hermosura. Una vez más, las proporciones, ¿no? La conveniencia que hay de armonía a hermosura, pues una mensura misma, una medida misma, aunque a diversos sentidos determinada, demuestra la armonía a los oídos y a los ojos la belleza. Entonces, habla de proporciones que van por cualquiera de nuestros sentidos, sea una proporción que se ve, que se palpa, o una proporción que se escucha. Vamos adelante. ¿Quién sigue? Yo. Venga, Arisbe. Perdón, Rosa María había levantado la mano. Sí, sí. Ok, gracias. Limitados los sentidos, juzgan mensuras diversas en los objetos sensibles. Y así dan la diferencia entre lo que ven o escuchan, lo que gustan o que tientan, mas el alma allá en abstracto conoce con evidencia que es una proporción misma, aunque distinta parezca. Aquella que al gusto halaga o que al tacto lisonjea, la que divierte a los ojos o lo que al oído suena. Gracias, Rosy. Vamos a retomar esto. Sigue con lo de las proporciones y nos está diciendo las proporciones aplican tanto para lo visual como para lo auditivo. Y dice, retomo 185, verso 185. Limitados los sentidos, juzgan mesuras diversas en los objetos sensibles. Podemos medirlo, podemos percibir la medida. Y así dan la diferencia entre lo que ven o escuchan,
lo que gustan o que tientan. Mas el alma, allá en abstracto, conoce con evidencia que es una proporción misma, aunque distinta parezca. O sea, quizá en una primera impresión no nos damos cuenta que en la música también están las medidas, ¿no? Y va a empezar a aludir a los armónicos que ya vimos el otro día, ¿no? Medidas. Aquella que al gusto halaga, 195, aquella que al gusto halaga o que al tacto lisonjea, la que advierte a los ojos, la que al oído suena. Entonces, vamos adelante. ¿Puedes continuar, Rosy, por favor? Voy. Ay, me quedé en... Ay, perdón. 199. Ok. Pongo un ejemplo vulgar. En una línea se asientan la mitad, la tercia parte, la cuarta, la quinta y sexta. ¿De qué usa la geometría? Redúcese esto a materia grave y quiere ponderarse en balanzas, donde sea árbitro juez el fiel que su cantidad nivela. Elígese un cuerpo grave y de la misma manera que se dividió la línea, se proporcionan las pesas. Y estas, si quieren después, armónicamente suenan, como la de los martillos, tan repetida experiencia. Gracias, Rosy. Entonces dice, pongo un ejemplo vulgar. Y ahí les va la balanza de las tortillas. Yo sé que algunos de ustedes ya no conocen las pesas de las tortillas porque van al supermercado donde tienen pesas electrónicas y tienen puros numeritos. Pero existe algo que son pesas y que cuando yo era niño solo había de esas, ¿no? Entonces, por allí hay tortilleras que todavía tienen este tipo de balanzas. Entonces dice Sor Juana, un ejemplo vulgar, la balanza, la pesa de las tortillas. En una línea se asientan la mitad, la tercera parte, la cuarta, la quinta y la sexta. Entonces podemos dividir esa balanza, y ahí les puse una foto, en mitad, en terceras, en cuartas, en quintas, en sextas partes, ¿no? De que usa la geometría. Redúcese esto a materia grave, ahí, a la pesa de las tortillas, y quiere ponderarse en balanzas, donde sea árbitro juez, el fiel. ¿Han oído hablar del fiel de la balanza, no? El fiel de la balanza. La pesa que se mueve a lo largo del brazo y que justo permite balancear con lo que está siendo pesado. Entonces el fiel de la balanza, la pesa que está ahí en medio, ¿no? Donde sea árbitro juez, el fiel que su cantidad nivela, que permite balancear. Yo pongo 1 kilo de tortillas y entonces tengo que poner la pesa en cierto lugar. Elígese un cuerpo grave y de la misma manera que se dividió la línea, se proporcionan las pesas. Yo pongo 1 kilo de tortillas y entonces tengo que poner la pesa en cierto lugar. Si yo le pongo 2 kilos, lo puedo poner a la mitad. Si yo le pongo otro kilo, entonces lo pongo en una tercera parte. Y entonces, según yo le agregue peso, voy moviendo la balanza en la misma proporción, a la mitad, en una tercera, en una cuarta, en una quinta parte, etcétera, ¿no? Verso 213, y estas, si quieren, después armónicamente suenan. Entonces nos está diciendo Sor Juana, así como ocurre en la balanza y en la pesa de las tortillas, también ocurre en la música. ¿Y se acuerdan lo que vimos la semana pasada en los videos? Aquí está. Déjenme compartirles otra vez mi pantalla acá. Ahí está. Ahí está. Ahí está, comparto mi pantalla. Ahí.
Listo, déjenme quitar este anuncio. Y entonces, así como la barra de la pesa la puedo partir a la mitad para poner 1 kilo, o si le agrego otro, la parto a la otra en terceras partes, y etcétera, es exactamente lo mismo que ocurre en la música. El otro día lo escuchamos, lo voy a repetir tantito, y como si yo parto esa onda a la mitad, voy escuchando los armónicos que ya vimos el otro día. A ver, lo dejo correr tantito para recordarlo. Entonces depende en qué proporción parte yo la onda, voy a escuchar un armónico de ese mismo sonido, ¿no? No sé a ustedes, a mí me sorprende lo que sabía Sor Juana, ¿no? Y esto se puede hacer con una liga, se los prometo, para cuando estemos de manera presencial. Pero las minucias que podía manejar Sor Juana con de estos conceptos de armónicos, y además cómo nos lo explica de una manera fácil, con algo, pues ella lo llama, ¿no? Algo algo grave, un cuerpo grave, algo tan simple como eso, ¿no? A ver, sí. Vamos adelante, por favor. ¿Quién más quiere volver a leer? ¿Dudas hasta aquí? No hay dudas. Bien, vamos adelante, por favor. ¿Quién lee? ¿Quién no ha leído? Margarita, venga. Aarón. Venga, Aarón, por favor. Es el verso 190. 216, por favor. Hoy. 116, perdón. A ver, está bien. 190. Y así retomamos eso y lo unimos. Está bien, 199, por favor. Mas el alma, allá en abstracto, conoce con evidencia que es una proporción misma, aunque distinta parezca, aquella que al gusto halaga o que al tacto lisonjea, la que divierte a los ojos o la que al oído suena. Pongo en un ejemplo vulgar. En una línea se asientan la mitad, la tercia parte, la cuarta, la quinta y sexta. ¿De qué usa la geometría? Redúcese esto a materia grave y quiere ponderarse en balanzas, donde sea árbitro juez al fiel que a su cantidad nivela. Elígese un cuerpo grave y de la misma manera que se dividió la línea, se proporcionan las pesas y estas, si quieren después armónicamente suenan, como en la de los martillos, tan repetida experiencia. Mi teoría, no estoy seguro a qué se refiere con esto de los martillos. Mi teoría es que se refiere a un clavecín. Porque el clavecín, como lo vimos en el piano, tiene martillitos que jalan las cuerdas, ¿no? Y entonces está haciendo alusión a este proceso, como en el clavecín yo ajusto la cuerda a la mitad, etcétera, y está diciendo lo que hizo el maestro Bernstein, ¿no? Cada nota produce una serie de armónicos cuando el martillito jala la cuerda y produce un sonido, justo lo que nos hizo el maestro Bernstein el otro día. Adelante, Aarón, por favor.
no es otra cosa lo hermoso que una proporción que ordena bien unas partes con otras, pues no bastará ser bellas absolutamente. Si relativa no lo fueran, destemplando un instrumento, aunque tenga la madera más apta para el sonido, aunque las más finas cuerdas se le pongan, y en fin, aunque en la forma y la materia se apure el primor del arte, como sin concierto suena, más que deleita, disgusta, más que acaricia, atormenta. Gracias, ahora Así, te voy a parar un segundo. Y habla de los instrumentos destemplados, los instrumentos desafinados, ¿no? Los que están fuera de temple. Destemplado es desafinado. Entonces, los instrumentos destemplados, aunque tengan madera más apta para el sonido, aunque las más finas cuerdas se le pongan, y en fin, aunque en la forma y materia se apure el primor del arte, a pesar de eso, si está destemplado, como sin concierto suena, más que deleita, disgusta, más que acaricia, atormenta, ¿no? Eso ocurre con los instrumentos destemplados o las voces destempladas. Adelante, Aaron, por favor, ahí donde nos quedamos. 2:33. Así, la verdad no está solo en que las partes sean excesivamente hermosas, sino en que unas a otras tengan relativa proporción. Y una vez más, Luego, ese mismo argumento, lo bello tiene que ver con lo que está proporcionado y ocurre tanto en lo visual como en lo auditivo. Va, adelante, por favor. luego, nada representa a la belleza mejor que la música, y más esta de Elvira hermosa, que a más de aquella general regla, en otras particulares con la música concuerda. Mas apuesto de las voces será mejor que infiera, y así, esto aparte, dejando para que alguno no atienda que la fiesta de los años solo hago de verdad fiesta. Paso a probar que del tiempo es la idea más perfecta la música, pues, ¿qué cosa es este cuarto planeta sin un dardo compás que mueve la omnipotencia? ¿En quién es máxima el día? De 12 partes compuesta, pues contiene 12 horas y estas sirven de corcheas subdivididas después en porciones más pequeñas, al modo que en las mesuras de la música se observa, esperando también pausas, que hace la noche negra máxima puesta del día, que en mundos silencio tenga el mismo tiempo y sus horas con mutua correspondencia valgan lo mismo, y no solo el tiempo, mas ascendencia y descendencia hace el sol en la circular carrera de los signos, que aún su nombre con la música concuerda, pues si desciende por 6, en los otros 6 se eleva, y hasta en hacer 4 tiempos viene a tener convivencia con la música, con que, a mi ver, probando queda ser jeroglífico suyo. Y Déjame pararte ahí, Aaron. Muchas gracias. A ver, entonces sigue con el argumento de que lo bello tiene que ver con proporciones. A ver, 2:53. Voy a retomar tantito desde ahí. Pues, ¿qué cosa es ese cuarto planeta? Por supuesto, se refiere a la Tierra, Sol, Mercurio, Venus, Tierra. Pues, ¿qué cosa es ese cuarto planeta sino un dorado compás que mueve la omnipotencia? Alusión musical. Sí. Perdón, Elías, el cuarto planeta según Pitágoras es el Sol. Es que no tiene así como no hay la misma notación, no es la misma
vaya, no es el mismo número que nosotros le damos el cuarto planeta en pitagórica, o sea, en la referencia de Pitágoras, de Ptolomeo, perdón, de Ptolomeo, el cuarto planeta es el Sol. Genial, gracias Horacio. Y ahora tiene más sentido eso de que, sí, ¿quién? Es que además el Sol gira alrededor de la Tierra, ¿no? Es una visión geocéntrica y no heliocéntrica, que esa es como también otra gran diferencia de la visión del mundo, ¿no? Entonces está el planeta, Mercurio, Venus, Sol, ¿no? ¿Verdad? Ah, no, Mercurio, Venus, sí, Sol, ¿no? Ah, no, Luna, Sol, ¿no? Bueno, hay algo así, hay que buscar esa imagen. La voy a buscar ahorita para compartirla. Excelente, pero fíjense cómo, en efecto, verso 56-57, en quien es máxima el día. Gracias al Sol tenemos días, ¿no? Justo. Bien. Entonces, a ver, 253. Pues, ¿qué cosa es ese cuarto planeta? El Sol, sino un dorado compás, claro, dorado, compás que mueve la omnipotencia, compás, esa manera de agrupar, está otra vez haciendo alusiones musicales, esa manera de agrupar los ritmos, que mueve la omnipotencia en quien es máxima el día, el Sol, de 12 partes compuestas, hace alusión a las horas, pues contiene 12 horas y estas sirven de corcheas. Déjenme a Mauricio parar un segundo y primero decir que las corcheas es un tipo de mensura, ¿no? Y se refiere a la duración de los sonidos. Se escriben así, todas las que puse aquí arriba son corcheas. O están solas y tienen un corchete, o cuando están juntas se agarran de la mano y tienen un corchete largo. El silencio de corchea es ese, entonces cualquiera de esas son corcheas, ¿no? Es un tipo de ritmo. 8 de esos hacen una redonda, en fin, 2 de esos hacen un cuarto, matemáticas puras, ¿no? 8 octavos hacen una redonda, 2 octavos hacen un cuarto, 4 octavos hacen una blanca, una mitad, etcétera. Igualito, matemáticas. Entonces, nos está diciendo así como el día se divide en horas, también la música se puede dividir en diferentes mensuras, ¿no? Diferentes ritmos. Y menciona las corcheas que puede tener más chiquitas, subdivididas después en porciones más pequeñas, porque la corchea puede tener semicorcheas o 16avos, etcétera. Al modo en que las mensuras de la música se observan. Y ahí están los ritmos, ¿no? Entendamos mensuras como ritmos. Esperando también pausas. Por supuesto, las pausas también es la contraparte del sonido. El silencio y el sonido. La música necesita los dos. Y ahí están explicitados. Pues hace la noche negra máxima pausa del día. Así como el día tiene su pausa y tiene la noche, así el sonido también tiene su pausa y necesitamos los silencios. Sí, Margarita. Ya me estoy viendo. O sea, la corchea, ¿me puedes volver a explicar la corchea, por favor? Otra vez, por favor, Margarita. Creo que me dijiste que los perdí un poco, creo. Sí, es que ¿me puedes volver a explicar la corchea, por favor? Claro, corchea solo se refiere al nombre del ritmo. Aquí está, los que puse acá arriba. Ajá. Entonces, cuando habla de corchea, habla del ritmo, de este valor rítmico en el que divido un entero en 8 partes iguales. Una corchea es la octava parte de un entero. Ok. Y matemáticamente también en la música, si la divido en 4, entonces una corchea equivale a 2 corcheas, un cuarto, 4 corcheas, una mitad, porque una corchea es la octava parte de un entero, ¿no? Ok. Ajá. Entonces, y no hace mayor alusión a eso, simplemente hace ese paralelismo entre, así como el día se divide en horas, un entero musical se puede dividir en corcheas, ¿no?
o más chiquitas incluso dice, ¿no? O en porciones más pequeñas. Entonces es un signo rítmico. Es un signo rítmico, un valor rítmico, sí. Ok. Sí. Retomo ahí 260. Y estas sirven de corchea subdivididas después en proporciones más pequeñas, al modo que en las mensuras de la música se observa, esperando también pausas, silencios, pues hace la noche negra máxima pausa del día, e insisto, así como la noche es una pausa del día, también la música, los sonidos tienen sus pausas, tienen sus silencios. Retomo allí, pausas, pues hace la noche negra máxima pausa del día, que en un mudo silencio tenga el mismo tiempo, y sus horas con mutua correspondencia valgan lo mismo. Entonces, así como en el día y en la noche, o en el día hay pausas, en la música, en los sonidos también hay pausas, ¿no? Fíjense en lo que sigue. Y no solo el tiempo, mas la ascendencia y descendencia hace el sol en la circular carrera de los signos, que aún su nombre con la música concuerda, pues si desciende por 6, en los otros 6 se eleva. Entonces, hace alusión al sol, y supongo que está hablando, Horacio, ayúdame, signos del zodiaco, constelaciones. Ay, perdón, no encontraba el micro. Sí, déjame enseñar. ¿Puedo compartir una cosa? Claro que sí. Déjame compartir esto que estoy compartiendo aquí. Aquí, nada más para que vean lo que esta experiencia en donde la Tierra es el centro del universo. O sea, hay una experiencia geocéntrica. Y ahí donde está compartir pantalla. Aquí está. Y creo que es esta. Esta es la que. A ver, ¿ahí lo ven? Sí. La Tierra está en el centro, la Luna es la que sigue, luego Mercurio, luego Venus y luego el Sol. Por eso es el cuarto planeta. El cuarto después de la Tierra, ¿no? Entonces, esta es la teoría de Ptolomeo, que es la que hace referencia. Fíjate que también, ya me acordé, ya voy a dejar de compartir esto. Ya me compartí que esto de los martillos tiene que ver también con una teoría en donde, ay, este hombre, ¿cómo se llama? Ay, ¿por qué se me va el nombre? Lo acabo de recordar. Ahorita déjame, espérame tantito. Aquí está. Aquí está. Donde el Pitágoras, que es el que hace la primera referencia a esta manera de subdividir una cuerda para ir encontrando por la mitad, etcétera, la tercera, la cuarta, la quinta. Un día él iba caminando por la calle y dice es una leyenda, que oyó cómo estaban unos herreros con unos martillos de diferente peso golpeando el yunque y provocaban un sonido diferente. Y la leyenda cuenta que por esos sonidos que provocan los martillos es que él hizo toda la teoría de cómo se subdividía la cuerda y cómo se iban encontrando las relaciones matemáticas entre los armónicos. Entre los sonidos y los armónicos. Exacto. Y después, ¿cuál es el verso que estás diciendo ahorita de si es el zodiaco o qué es? Un tantito ahí, por favor. 275. 275, que dice, y no solo el tiempo, más ascendencia y descendencia hacia el sol en la circular carrera de los signos, que aun su nombre con la música concuerda. Sí, esto tiene que ver con los signos del zodiaco, efectivamente, ¿no? Porque el signo tiene el doble valor, el signo del zodiaco y el signo musical. Porque todo esto con lo que se estaba relacionando es con esta teoría de la música de esas que provocan esas esferas según Ptolomeo. Entonces, como giran los planetas alrededor de la Tierra, esos roces entre las esferas van provocando los sonidos, que era llamado
la música de las esferas, ¿no? Y tiene que ver también en dónde están emplazadas las constelaciones en las que reconocemos con esas constelaciones los signos de eso que nosotros llamamos el signo del zodiaco, que así también le decía Sor Juana, y hay una referencia en el Primero Sueño. Margarita la debe recordar mejor que yo, si no la busco, de estas referencias a los signos que son las estrellas cuando ya se hace de noche en el Primero Sueño, que es un poema muy importante, con el que no nos vamos a meter, yo creo, en este papime, pero que de alguna manera siempre está cerca cuando estudiamos cualquier texto de Sor Juana. Espero que eso haya arreglado un poco que haya dado elementos buenos para seguir el análisis tuyo, Elías. Horacio, porque además las estrellas están fijas, ¿no? Fijas, las estrellas son fijas, sí. Las estrellas no se mueven. Sí. Entonces, están, porque mira, aquí puedo compartir Sí. Es que son unas formas de ver el mundo muy diferentes a las nuestras. Muy emocionantes. Ay, sí, a mí me encanta. Ay, no puedo, no sé. Pero entonces, después de las esferas, está contenido, están las estrellas fijas, que es lo más lejano, ¿no, Horacio? Así es. No puedo compartirlo porque no puedo abrir esa imagen. Tengo una imagencita aquí que te voy a compartir para ver si es esa la que dices. ¿Dónde está? Creo que es esta. No, esta es la vista previa que ya había compartido. Compartir pantalla. Pizarra, no iPhone, no. Vista previa. Google Chrome. Finder, creo que es este. Bueno, lo puedo poner en el Finder. Y van a ver toda mi... Ahí lo ven. Ven todo lo que tengo abierto, ¿verdad? Ven que con el... que está la tierra aquí. Donde está mi cursor. No vemos tierra. No, vemos carpetas. Tu archivo. Están viendo mi archivo, déjenme cerrarlo. Estamos viendo tu escritorio donde se ven todas las carpetas, Horacito. Espérate, déjame cerrar esto. Yo aquí tengo una imagen, no sé si le pueda servir. A ver, sí, porque yo no sé, es que luego me hago muchas bolas con esto de la... Sí, a ver si esta... Me da un poco de miedo, siempre. A ver si esta es una buena opción, no sé si ya la están viendo. Sí, gracias. Sí, ahí está, ese es. Ajá. Está muy bien. Ahí está, porque dentro de las... O sea, hasta el final están los signos del zodiaco en las estrellas que están ahí fijas, ¿no? Y adentro están las esferas donde cada uno de los planetas... Esta es una imagen tolomaica muy bonita. Y fíjense cómo son 6 y 6, ¿no? 6 de un lado y 6 del otro. Sí, como las notas musicales que ella está trabajando, ¿no? El do, re, mi, fa, sol y la. De hecho, va mucho más profundo que eso. Vamos a retomar allí 271. Y no solo el tiempo, más la ascendencia y descendencia hace el sol en la circular carrera de los signos. Ahí vimos la imagen 6 de un lado y 6 del otro, ¿no? Que aún su nombre con la música concuerda. Pues si desciende por 6, en los otros 6 se eleva. Y está haciendo referencia a comparto mi pantalla, el círculo de quintas. Aquí está. Voy a hacer grande. Un tantito más. Ahí está. Este es lo que llamamos el círculo de quintas. ¿Qué es eso? Cuando yo tengo mis patrones, puedo repetir ese patrón. Vamos a ponerlo de esta manera simple. Les mostré ahí una escala que tenía 2 tetracordes. Entonces, yo puedo hacer que el segundo se convierta en primero y entonces repetir el patrón y encuentro
una siguiente escala. Y luego este segundo se vuelve primero y lo completo. Y luego este segundo se vuelve primero y lo completo. Y así sucesivamente. Y lo que voy a hacer es lograr repetir la misma escala, el mismo patrón a partir de todas las notas. Esa es la manera que yo tengo para generar que la misma escala pase por todas las notas y en una teoría musical moderna genere lo que llamamos todas las tonalidades. Todas las tonalidades. Eso es decir, una escala mayor que empiece en do y que empiece en do sostenido y que empiece en re y que empiece en re sostenido y en mi y en fa sostenido y en las 12 tonalidades. Es una manera simple de decir cómo a lo mejor seguramente han visto lo que llamamos las armaduras. Eso es todas las alteraciones o sostenidos, los gatitos, o los bemoles. Voy a recorrer un poco esta especie de B que nos sirven como alteraciones para alterar la nota y que yo pueda conservar el patrón de tono, tono, semitono, tono, tono, semitono. Para que ese patrón se conserve, cuando yo muevo mi diapasón, entonces tengo que alterar ciertas notas. Y entonces, si yo mi escala la comienzo no en do, sino en sol, tengo que alterar una nota y la pongo acá. Si yo mi escala la empiezo no en do ni en sol, sino en re, tengo que alterar 2 notas. Y si la empiezo en la, tengo que alterar 3 notas. Y si la empiezo en mi, tengo que alterar 4. Y si la empiezo en si, tengo que alterar 5. Y si la empiezo aquí en fa sostenido, tengo que alterar 6. Y si la empiezo en do sostenido o en re bemol, tengo que alterar 7. Y esa es una manera que yo tengo para conservar el mismo patrón, empezando en cualquiera de las notas que yo quiera. En cualquiera. Y puedo conservar el patrón siempre y cuando altere algunas notas. Y entonces ya está aquí sistematizado. No nada más está sistematizado porque hay una razón física para ello, ¿no? Entonces el segundo se convierte en primero y así me voy. Y entonces, cuando estemos en vivo, les puedo mostrar en el teclado mucho más fácil cómo funciona esto. Ahora lo voy a hacer, y eso es lo que yo hice hacia la derecha, ¿no? Hacia los sostenidos. Voy agregando sostenidos y voy conservando el patrón, pero también lo puedo hacer si yo me voy hacia la izquierda y agrego bemoles. Puedo no empezar en do, sino empezar en fa. Fíjense que si yo reviso el semicírculo hacia mi derecha, no tengo una nota fa. No he empezado mi escala en fa. Entonces también puedo empezar en fa y entonces voy a tener que alterar una nota, pero no con sostenido, sino con bemol. Y también puedo empezar en si bemol y entonces altero 2 notas con bemoles. Y empiezo con mi bemol y altero 3 notas con bemoles. Y en la bemol 4 notas, y en re bemol con 5, y en sol bemol con 6, y en do bemol con 7. Y entonces puedo alterar hacia los sostenidos o puedo alterar hacia los bemoles. Y en ciertos casos puedo decir, ¿sabes qué? No lo voy a considerar un fa sostenido, sino lo voy a considerar un sol bemol. Es la misma tecla, solo que lo puedo considerar de este lado o lo puedo considerar de este. Y entonces lo llamamos enarmónico y puede funcionar si uso 7 sostenidos o si uso 6 bemoles. Me funciona de las 2 maneras, solo le cambio el nombre a las notas. Otro ejemplo, puedo considerar re bemol o do sostenido y uso 7 sostenidos o uso 5 bemoles. Entonces tengo 2 maneras. Y de una manera muy simple es lo que Sor Juana llamaba allá en lo que vimos la semana pasada. Ella lo llamaba el caracol. ¿Se acuerdan del caracol? Era esto. A esto se refiere el caracol. Porque yo empiezo en do y avanzo hacia este lado. Y fíjense cómo si yo sigo el camino de los sostenidos, cuando yo llegue al
lo que aquí tengo marcado como la bemol, en realidad puedo poner estos 7 sostenidos más un doble sostenido. Puedo seguir ese camino de sostenidos. Y yo puedo llegar a lo que aquí tengo como mi bemol con 7 sostenidos más 2 dobles sostenidos, porque sigo la vuelta. Y yo puedo seguir en si bemol con los 7 sostenidos más 3 dobles sostenidos. Y puedo seguirme en espiral. Y por eso Sor Juana decía, esto es un caracol. La verdad es que es un caracol. Si yo tomo el sentido contrario y empiezo a tomar el lado de los bemoles, entonces llego aquí con 7 bemoles y puedo seguir lo que tengo aquí marcado con 4 sostenidos. La verdad es que puedo poner 7 bemoles más un doble bemol. Y lo que tengo aquí con 3 sostenidos, puedo poner 7 bemoles más 2 dobles bemoles. Y en lo que tengo con re, puedo poner 7 bemoles más 3 dobles bemoles. Y así me puedo seguir. Entonces, para el lado que yo quiera, puede convertirse en una espiral, o para allá de sostenidos, o para acá de bemoles. Y eventualmente le agrego dobles bemoles y le puedo agregar triples bemoles y le puedo agregar cuádruples bemoles si yo quiero, ¿no? Y entonces Sor Juana dice, la verdad es que eso es una espiral. Justo para evitarme esos espirales infinitos es que desarrollamos una teoría en donde hay solo 7 sostenidos y solo 7 bemoles. Cuando ya le di más vueltas, entonces mejor los convierto a bemoles y no tengo que manejar 25 alteraciones. Puedo manejar 3 bemoles, ¿no? Entonces le quito. Es la manera simplista de arreglar las cosas para que yo no siga acumulando alteraciones. Entonces, espero haberme mínimamente explicado, pero esa es el espiral al que aludía Sor Juana, ¿no? Es un caracol. Y entonces, justo para evitar el caracol, vamos a agregarle bemoles, o si vamos por el otro lado, vamos a cambiarlo a sostenidos, y así ya no tenemos que seguir acumulando chorros y chorros y chorros de alteraciones, ¿no? Entonces, vean las minucias que manejaba Sor Juana, ¿no? En realidad sí es una espiral, sí es un caracol. Y la teoría musical ya nos la simplificó, ¿no? Voy a retomar acá el poema. Volver a leer esa partecita. Vamos a 271. Y dice, y no solo el tiempo, mas la ascendencia y descendencia hace el sol en la circular carrera de los signos. Ya nos mostró ahorita estoy tratando de buscar Cristina nos mostró la imagen donde tenemos 6 constelaciones por un lado y 6 constelaciones por el otro, ¿no? Y no solo el tiempo, más la ascendencia y descendencia hace el sol en la circular carrera de los signos, que aún su nombre con la música concuerda, pues si asciende por 6, habla de los signos, en los otros 6 se eleva, habla de los signos. Y si vemos acá en la música, en el círculo de quintas, tengo 6 también para arriba y 6 también para abajo. Ahí está do, sol, re, la, mi, si. El do no lo cuento. Tengo que ser sol, re, la, mi, si, fa. Son 6. Sol, re, la, mi, si, fa. Aquí está. Sol, re, la, mi, si, fa, 6. Y luego por el otro tengo otros 6. Re, la, mi, si, fa, y el que cierra, ¿no? El do. Entonces tengo 6 por un lado y tengo 6 por el otro. Son 12 en total. Llega el momento en que se empalman y entonces tengo 7 para un lado y tengo 7 para el otro, pero tengo unos empalmados. Entonces son 6 y 6, ¿no? Son 12 en total. Son 12 en total. Y eso es lo que está diciendo, así como los del sol en los signos, también en la música, 6 por un lado y 6 por el otro. 279, retomemos 279, ya casi. Dice 279, y hasta hacer en 4 tiempos viene a tener conveniencia con la música. El sol en 4 tiempos, pues, habla de las 4 estaciones, ¿no? Y la música también hace la referencia al compás de 4 tiempos y es una manera de organizar el ritmo, ¿no? Tenemos muchas.
Y ahí les puse un compás de 4 tiempos, con 2 posibles maneras de ponerlo. Puros cuartos, con notas y con silencios, o blancas, que también son 4 tiempos. Cualquiera de los 2 compases tiene 4 tiempos, ¿no? Son 2 posibles maneras. Entonces, 279 y hasta en hacer 4 tiempos viene a tener conveniencia con la música. Habla del sol, que se parece a la música, con que a mi ver, probado queda ser jeroglífico suyo. Y volviendo a lo que encierran de misterio las voces, que fue la primera propuesta, ¿qué voz eres tú? Y entonces va a hablar el ut. Y luego, vamos a parar un segundo. Y luego va a hacer todo ese juego maravilloso de palabras, en donde con las notas musicales va a formar los nombres de Elvira y del virrey, ¿no? Lo podemos retomar el viernes, solo para dar esa primera lectura y ver los juegos de palabras que hace con los nombres de las notas. Pero básicamente ya revisamos todas las alusiones musicales. A partir de ahora hace juegos de palabras con las notas, pero todas las alusiones musicales ya las revisamos. Va a repetir algunas después y las retomamos el viernes nada más para cerrar. Pero con esto ya quedó en una primera vista, en una vista de vuelo de pájaro. ¿A qué se refiere Sor Juana con todas sus alusiones musicales? Estaría súper si de aquí al viernes le damos una releída para recordarlo, para volver a notar si algo no nos quedó claro y nos da cosquillas ahí de qué se trataba esto. Y lo retomamos el viernes, completamos, le damos esa primera lectura a los juegos de palabras que va a hacer con las notas musicales y terminemos el poema. ¿Les parece? Último comentario, tenemos 1 minuto. ¿Comentarios, dudas? Sí, Margarita. No, yo voy a tener muchas dudas todo el tiempo, Elías, o sea que voy a volver a preguntar. Estupendo. Ya explicaste 2 veces y otra vez y así, ¿no? Estupendo. Okay. Estupendo. Y siéntate con la libertad de volver a preguntar. Sí, Seneca. Yo nada más una cosita rápida. A mí me cuesta un poco de trabajo entender como todo este lenguaje musical, pero, o sea, como trasladándolo un poco a lo espacial, como de pronto hablando de justamente de la armonía y de la proporción que Sor Juana intenta como llevar a lo largo de todo, me parece que espacialmente todas estas figuras que forma del 6 y el 6, de los círculos, del caracol, tiene que ver mucho con la proporción. Entonces nada más eso, como de pronto tengo que encontrar como otros lugares para entender todo esto, pero ahí vamos y ya. Justo, no pretendía yo que entendieran toda la teoría musical detrás de esto. Quería que vieran cómo esa imagen, cómo se equiparan las imágenes, ¿no? Ese círculo de quintas tiene mucho que ver con el signo de 6 del zodiaco, ¿no? Sí, no pretendo que después de esto manejen a la perfección la teoría musical detrás de todo esto, no. Solo intenté verlo visualmente, algunos detalles auditivos y sobre todo que se dieran cuenta cuánto sabía Sor Juana de música y de teoría musical, ¿no? Ese es mi interés en todo esto. Que sabía lo que sabía un maestro de capilla, ¿no? Y se hablaba de tú con los maestros de capilla. Ese es mi interés en este momento. A lo largo del resto del semestre iremos dando algunas otras pizcas que nos permitan ir un poquito más adentro, pero sí de ninguna manera pretendía yo que la siguiente sesión hiciéramos examen auditivo de todo lo que les acabo de decir, ¿no? Bien, ya nos excedimos 1 minuto, pero si alguien tiene una última pregunta, comentario. Listo. Yo me tengo que ir, pero muchas gracias. Gracias. Nos vemos el viernes. Gracias, Horacio. Gracias a todos. Gracias, Elías. Ahora vamos a seguir con la segunda sesión de los días martes, que es la sesión que está a cargo de Humberto Trejo. Ahorita ya están entrando los demás estudiantes que no se unen más que para esa sesión
porque quieren revisar lo que tiene que ver con su titulación. Entonces voy a dejar de grabar porque después me conviene tener las dos grabaciones separadas, y cuando deje entrar a todos los demás, Humberto, si te parece bien, voy a volver a grabar y te voy a hacer a ti ahora, ¿cómo se llama esto? Con no sé qué. Lo que es, hace Anfitrión. Anfitrión. Tu anfitrión. Gracias. Entonces voy a dejar de grabar